Bueno, pues seguimos con la reforma energética porque yo creo que nos va a llevar todo el tiempo y seguiremos con otros programas tocando el tema de la reforma energética. Pepe, ¿qué opinas? Bueno, para concluir. Sobre la reforma energética, ya es la última. Estimo que vendrá, como tú bien dices, todo lo que se tenga que decir. Va a haber, no hay que quitar del escenario que haya en las calles protestas, que haya mucho ruido mediático, que haya acusaciones. Eso es lo que vamos a ver. Al final del día, yo espero que sí logremos superar también un tabú de la política mexicana, y es que el sector energético no puede ser reformado, que no puedes tocar esa materia porque el gobierno se cae, porque hay gente en las calles y porque el acuerdo político mínimo se rompe. Ojalá que eso sí podamos al menos superarlo. Y también otra cosa que me parece importante, Luis, es que el gobierno y quien vaya a votar con él su reforma debe entender que el costo político de una reformita, de una reforma insuficiente, de una reforma a medias, de una reforma como la de 2008, es exactamente el mismo, el costo político es exactamente el mismo que el de una reforma que valga la pena, una reforma que en verdad transforme la manera en la que estamos haciendo las cosas en el sector petrolero, en el gas, en la electricidad. Es decir, se nos olvida que CFE también es un verdadero problema financiero para este país. Ajá. En el que, bueno, la única razón por la que CFE no ha sido vista como lo que es porque tenía una hermana que era mucho peor portada, que era Luz y Fuerza del centro. Pero ya la corrieron de su casa. Se quedó nada más ella, y pues lo que aparece ahí no es... Entonces, y que no son los mismos tamaños de lo que se mueve. Claro, totalmente de acuerdo, pero creo que tenemos que darle viabilidad al sector energético. ¿Cómo? Yo creo que no podemos establecer criterios económicos partiendo de premisas ideológicas. Es decir, el debate sí tiene que ser en qué estamos de acuerdo y qué defendemos, pero también qué queremos en términos de financiamiento, presupuesto, programas que hoy están atados a la renta petrolera. Mira, yo creo que no nos acaba de caer el 20, pero como perfectamente lo definió el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, a México le movieron el mapa. Y si nos movieron el mapa de la parte energética, también nos movieron el presupuesto. Es como si a cualquiera de quien nos está viendo en su casa le dicen que en aproximadamente 5 años, la tercera parte de lo que gana no va a estar. Bueno, ese es más o menos el escenario que enfrentamos de seguir haciendo las cosas como vamos. Y que además le van a subir la renta y la luz. Ese es el panorama energético en México. Es decir, estamos dispuestos a importar el 75% tal vez en apenas unos 3 o 4 años de los combustibles que utilizamos. Estamos dispuestos a que en exactamente el mismo territorio geográfico que divide al Valle de Texas con la zona norte del noreste de México se perforen 1.500 pozos de shale gas versus 5 en México, de los cuales 2 son rentables. Estamos dispuestos a que de las reservas de crudo en aguas profundas, conocido ahí como el efecto popote, ¿no?, en los Estados Unidos, saquen de su lado las reservas que podrían ser nuestras en caso de aumentar la exploración. Ojalá se llevaran las reformas y no las reservas. Es como el que se está tomando una malteada con 2 popotes. Así es, entonces... Uno jala más que el otro. De lo que se trata al final del día es, pues está bien, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta no cambiar de forma de pensar? O sea, ¿cuánto le cuesta a México el paradigma petrolero? ¿Cuánto le cuesta a México el paradigma de entender las cosas como nos han dicho según los libros de texto que son las cosas en materia petrolera? Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel, el escepticismo es natural, la burra no era arisca. Por Dios, la experiencia, ahí sí, privatizadora de los 90 en México es nefasta, porque se privatizaron los activos que estaban como bienes públicos, quebraron y se rescataron. Entonces perdiste 2 veces. La aseguradora... que era la joya, la aseguradora Hidalgo. La Hidalgo, la vendimos por venderla, o sea, por ayudar a un cuate. Entonces, esa experiencia en los 90 es absolutamente nefasta. Ahora,
creo que este país sí ha aprendido en algo de los errores. Lo hizo en materia política y creo que la reforma energética podría ser, si queremos pensar en positivo, la manera en la que demostremos que hemos aprendido de una pésima experiencia en la que se le da acceso al capital privado sin cuidar los detalles, que es donde está el diablo en los contratos. Las letras chiquitas. Esa es la clave. Es decir, las reglamentarias, el cómo, cuándo, por ejemplo, la composición del capital. ¿Cuánto le vas a dar de entrada al capital extranjero, cuánto al nacional? ¿Va a ser 100%, va a ser 50-50, va a ser 70-30? ¿Cuánto? ¿Cómo les vas a pagar? Como dice el PAN, abierto totalmente. Y se vale proponerlo, Como Hay propuesta, esquemas sí. en los que los servicios públicos se pueden concesionar y funciona. Hay otros donde la experiencia es terrible. ¿De qué depende? De los detalles del contrato. Y de las circunstancias, vaya, decirte, si te propongo ahorita que te cortemos una pierna, pues vas a decir, de ninguna manera. Pero si tienes un problema, sí, una gangrena y demás, y hay que amputar, gracias, adelante, por favor, quítenmela. Entonces, vaya, en donde sea necesario, en donde no haya otra posibilidad, adelante. Aquí el reto es poder sobrevivir a los ultras, a los que se envuelven en la bandera nacional por conservar una clientela irracionalmente, o por el otro lado, los que pretenden que vendamos hasta la ropa interior. Pero los años pasan. Por decirlo de manera elegante. Los años pasan y pasan y pasan y seguimos comentando todos lo mismo. Vamos a llegar a esto y no empezamos. ¿Cuántos años faltan para esto? Lo importante de todo es que los políticos se pongan de acuerdo, analicen antes de dar una determinación y bueno, realmente tomar lleguen. cartas, como decía Aristóteles Sepúlveda y decían en la mesa Pepe Antón y todos, tenemos que llegar al fondo, pero el fondo está por cortar uñas en el interior, tomar acciones concretas, directas, revisar la cuestión sindical, cómo opera, cómo está, ver la cuestión de esos aspectos operativos y de ahí partir para una reforma importante, ¿no? Porque así hacer una reforma ahorita tal cual como está aquí la tuyo pongo yo creo que no va a ningún lado, ¿no? Cambiamos de dueño, pues seguimos siendo perros. Sí, es lo mismo. No, pero sí es necesario tener un principio para irle dando seguimiento, si no, otra vez se van a quedar atrás. De algo. O sea, decir, este es el número 1, vamos a seguir. Del número 1 sigue el número 2, pero irlo haciendo. Sí. No es posible que hasta la fecha se sigan discutiendo las mismas cosas a través de los sexenios. Porque hay sigan los mismos personajes. Y sigan los mismos personajes. Es que hay gente que vive de eso, de la discusión. Pues esa gente que vive... Y se cuida de no llegar a ningún arreglo, pues si no, luego qué cosa van a alegar. Ahí está López Obrador. Ahí está López Obrador, por si nombres tenemos que dar. Su capital político lo pierden si están en contra, ¿no? Pero también del otro lado hay rivales. Sí, de cualquier lado, a fin de cuentas. O sea, del lado de que se vea hay rivales. Sí. Digo, tampoco se vale envolverse en la bandera para arrojarse al precipicio ni nada, pero tampoco actuar como si fuéramos de tierra, o sea, como las gallinas de tierra que dicen que ponen así nada más. Tampoco se vale, o sea, sí hay un concepto patrio, sí hay un interés en conservar rectoría en materia energética. Yo creo que sí lo tiene que haber, eso es absolutamente válido y necesario. Y luego yo veo algunos políticos en donde, bueno, no sé de qué país vienen o de qué nacionalidad tienen, porque tal parecería que quise hacer, bueno, lo que decía, digo, la muestra más clara fue la declaración que hizo Fox, la definición que hizo Fox sobre las prioridades de la política exterior mexicana. Es hacer negocios y luchar contra en favor de los derechos humanos. Eso era lo que según Fox decía. Pero hay que tener cuidado con Vicente Fox, porque se ha vuelto en un hombre que pone a toda la prensa a su favor. Tema que quiere. Diciendo estupideces se consigue reflectores también. Sí, nada más que hoy hasta expresidentes hablan del tema de la marihuana. Eso no es posible. Fox ya posicionó el tema de la marihuana y van todos los intelectuales a unos programas a hablar del por qué sí, en lugar del con una irresponsabilidad, total. Hoy me entero en una declaración que León Solá Sáenz es el presidente del Consejo Nacional contra las Adicciones. Qué bueno.
¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Pues Platícanos el chisme completo. no, él fue procurador aquí en el estado de Hidalgo. Y me llamó la atención que él está metido en ese rubro y que pues es un gran tema. Ya dijo que no se puede hacer ninguna reforma de la marihuana, pues porque hay convenios Tratados. internacionales que impiden que este país pueda legalizarla o revisar eso. Yo lo que mejor he oído es a Rafael Cardona, que dijo, ¿por qué están empecinados en reformar lo que no está prohibido? Exactamente, a ver, O sea, yo- no está sí es prohibido. lo que- la única declaración Porque no sensata está en este prohibido, está debate permitido. me pareció la de Jesús Murillo Caram, que salió a decir, sí se acuerdan que está permitida cierta dosis Sí. ya por la legislación actual. Porque de repente, como aquí hemos platicado, armamos unos debates No. nacionales sin revisar qué dice la ley. Así está la marihuana. Entonces, ahora es la panacea. Y además se convirtió ya en un tema de corrección política, ¿no? Es decir, es un tema también de pose y de corrección política, en la que si yo estoy a favor de la despenalización completa de la marihuana a nivel nacional, es que estoy en contra de la guerra contra el narco, que solo costó sangre y muertos a México. Bueno, es un argumento bastante, cae por propio peso, ¿eh? No hay por dónde sustentarlo. Es superficialidad y su hermana, la ignorancia. Y es pose. O sea, yo he visto debates legislativos donde se presenta una iniciativa de reforma, una ley, y se para un diputado indignado. No podemos permitir que pase esto y esto y esto y esto. Diputado, eso no está de la reforma, eso ya estaba en la ley hace 40 años. Es que Y se viene a enterar ahorita, o sea, enojadísimo, que cómo se iba a poner eso. No, eso ya estaba, la reforma es de otra cosa. Para todos los políticos la lengua no tiene hueso. Sí, ¿verdad? Pueden moverla para el lado que quieran. Pero hacer lo causan que un quieran. daño brutal porque hay mucha Totalmente. gente que de veras considera que estamos en una batalla Ahora, la de única vida o muerte, feliz, ¿no? la única feliz con el debate del regreso de la mota es Josefina, ¿no? Ya nadie se acordaba de Sí, ahora va a ser argumento. Está muy bueno. El Carmen. tiempo se ha terminado, gracias. Gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un sábado más en una mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 y nuestra repetición el día jueves a las 10:30 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.